Estamos con nuestro personaje de hoy aquí en CHTV esta mañana, este día jueves, hoy jueves 12 de agosto del año 2021. Este año va como entierro de pobre, bueno, este mes quiero decir, va como entierro de pobre. Ya rápido estaremos en el mes de septiembre celebrando los 200 años y bueno, y luego en Navidad, así que por eso decimos que va como entierro de pobre. Esta mañana hablamos de esta temática referente al inicio de las clases semipresenciales. Continúa el debate alrededor de esa temática, tomando en cuenta que un sector de los docentes, pues sobre todo su dirigencia, se opone, está abiertamente opuesto al regresar a clases. Ya todo el mundo pues ha regresado a sus labores, e inclusive hasta los estadios los han reabierto, los bares, los chupaderos, todo el mundo, los vendedores, todo el mundo ha regresado a sus faenas habituales, menos en la educación. Y menos, también dicen, los diputados. Los diputados no han regresado todavía a sus sesiones presenciales. Hoy hablamos con el ministro de Educación, Arnoldo Hueso, que entendemos se encuentra en El Salvador, en la República de El Salvador, en temas vinculados con su quehacer fundamental de ministro. Buenos días, ministro Arnoldo Hueso. Buenos días, Armando. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir contigo, con el pueblo hondureño, sobre este tema tan importante para el desarrollo de nuestro país. Y tu introducción no pudo haber sido mejor. En Honduras tenemos absolutamente todos los sectores abiertos: el sector turismo, el sector agrícola, ahora lo de la parte del fútbol con los estadios. Absolutamente todo está abierto. Si nosotros nos movemos al área rural, vamos a darnos cuenta de que ahí mismo la movilidad de las personas es normal. Van al parque, van a la pulpería, se mueven absolutamente por todos lados. Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no poder abrir los centros educativos? Que desde inicio de año nosotros hemos propuesto una estrategia que nos permita poder atenderlos con las medidas de bioseguridad necesarias, en centros educativos que tengan sistemas de agua y saneamiento funcionales, centros educativos donde la comunidad educativa sea la que tome la decisión si se abre o no, y al final de cuentas un proceso que sea voluntario. En esas zonas rurales, Armando, del país, donde no hay acceso a internet, donde probablemente las compañías de cable no llegan, donde la televisión, su señal no es tan fuerte, allí es donde más necesitamos abrir centros educativos y atender a nuestros educandos. Por ello es que nosotros como Secretaría de Educación diseñamos esta estrategia de retorno seguro a clases con todos nuestros equipos de especialistas, pero también con el apoyo de nuestros cooperantes y otros actores, que establece con absoluta claridad el mecanismo de cómo desarrollarlo. Tú lo mencionabas en la introducción. La semipresencialidad no es retorno normal como antes a centros educativos. Yo siempre pongo el ejemplo: si antes teníamos 30 educandos en un aula, ahora solo vamos a tener 10, mientras que los otros 20 van a estar en sus casas haciendo tareas. Estos 10 están 2 días en clase, luego regresan a casa a hacer tareas y vienen otros 10, y así sucesivamente, con absolutamente todas las medidas de bioseguridad. Y para ese efecto yo te estaré compartiendo en los próximos segundos algunas fotografías y videos de cómo esto es que funciona, porque también tenemos que mencionar y reconocer de que hay algunos centros educativos a nivel nacional que han venido operando. Recuerden, desde inicio de año que hablamos de que con la autorización de la comunidad educativa y el SINAGER podían abrir algunos, pues algunos lo hicieron y han venido trabajando con absoluta normalidad, y yo te estaré compartiendo algunas evidencias de esto también. Así que nosotros estamos preparados para hacerlo. Ante la inquietud que planteaba sobre la situación del repunte de los casos de COVID, pues hasta el momento, de parte del SINAGER, de las autoridades especializadas en temas de salud, no hemos recibido información que nos diga que debemos de retroceder o parar el proceso. ¿Por qué? Porque el cruce de todas las variables que hemos puesto para tomar la decisión dónde abrir y dónde no, implica, primero,
identificamos en base a un índice de riesgo de contagio que la Secretaría de Salud nos da, 154 municipios a nivel nacional donde el índice de riesgo de contagio es bajo. Eso no significa, Armando, que en los 154 municipios vamos a abrir. ¿Por qué? Porque esa es solo una variable. La otra variable es cuántos centros educativos en esos municipios tienen las condiciones de infraestructura, principalmente hidrosanitaria, para poder atender a esta población. Entonces ahí se va reduciendo la brecha. Luego, sumado a eso, tenemos que asegurar la vacuna para nuestros docentes, para el personal administrativo. Ahí hemos avanzado notablemente porque tenemos más de 46,000 docentes vacunados a nivel nacional y en muchos departamentos, como tú lo mencionaste, ya se está aplicando la segunda dosis, lo que significa que a finales de agosto en estos departamentos, con estos docentes, en esos municipios donde el índice de riesgo es bajo y donde el centro educativo esté en buenas condiciones, podríamos pensar en la reapertura. Entonces, si ves, cuando se cruzan todas las variables, ya no claramente vemos que no va a ser en los 154 municipios. Por eso es que nosotros hablamos que son 164 centros educativos los que a este momento están en condiciones de poder abrirse en los diferentes niveles en 55 municipios de los 18 departamentos del país. La próxima semana vamos a realizar una conferencia de prensa muy detallada con un mapa interactivo donde podemos ver evidentemente el mapa de Honduras y hacer clic en cualquier departamento y ahí van a desplegarse los municipios que están habilitados para esto y ahí podremos ver los centros educativos por municipio que se pueden abrir. Y en ese sentido ya generar la información necesaria que nos permita poder ya de una forma mucho más precisa iniciar toda una campaña de concienciación hacia los padres de familia, hacia los educandos y las instrucciones precisas también a nuestros docentes del cómo es que tenemos que realizar el proceso. Correcto. Bueno, le cuento que tiene señal perfecta y de ahí donde se encuentra. Perfecta señal, mejor que aquí. Mejor que aquí. Estamos con el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, que se encuentra en El Salvador. Usted sabe, ministro, que el grave problema que tenemos en Honduras con la educación ha sido la dirigencia magisterial. Por muy mal que le caiga a uno a esta gente cuando uno dice estas cosas, pero que alguien tiene que decir la verdad. Y si no hay voluntad de parte de esta gente, como nunca la ha habido, va a ser bien difícil que usted pueda contar con ellos. Entonces la cuestión está que aquí en la Secretaría de Educación tiene que seguir solo con los padres de familia, con los niños, con los alcaldes, con quien se pueda, porque con ellos nunca se puede contar. Toda la vida han utilizado de escudos humanos a los pobres niños para alcanzar sus mezquinos intereses, porque ellos solamente buscan el interés de ellos. Estoy hablando de la dirigencia magisterial, de estos que dirigen el Colprosuma, el COPEN, el Colpedagogas, el Simprodo, ¿cómo se llaman? Todos estos colegios, el PRIGMA, todos estos colegios magisteriales. Entonces, la pregunta que yo le hago es, el próximo lunes se garantiza que por lo menos en esos 55 municipios vamos a clases semipresenciales, por supuesto bajo las salvedades que usted ha expuesto, y que no va a haber obstáculos en virtud de la oposición de estos señores de la dirigencia magisterial. Armando, sí, aclarar primero dos puntos. No toda la dirigencia es la que está opuesta. Yo he tenido la oportunidad de compartir con varios dirigentes magisteriales de algunos colegios magisteriales que están de acuerdo en el proceso. De hecho, en la acción de socialización que hicimos de la estrategia a inicios de año, pudimos obtener de ellos retroalimentación importante que fue la que incluimos en la estrategia. O sea, hicimos un proceso de consulta importante a inicio de año y muchos de los elementos que ellos plantearon son los que nosotros incluimos en la estrategia. Así que no son todos realmente un par nada más. Lo otro, Armando, es que el próximo lunes inician las clases en los centros educativos no gubernamentales. Recordemos. Correcto. Y en ese sentido,
los centros educativos no gubernamentales son alrededor de 147 de 2.000 a nivel nacional que pidieron poder iniciar clases de forma semipresencial y tener el mecanismo híbrido, las clases semipresenciales, pero también las clases virtuales, que evidentemente ellos tienen mejores condiciones para hacerlo. De esos 147 centros, algunos de ellos están listos para iniciar el próximo lunes. Los otros tienen que esperar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque también hay condiciones. Las condiciones son de que el centro educativo esté en muy buenas condiciones hidrosanitarias, de infraestructura, cosa que la mayoría de ellos lo tienen. La otra condicionante es que sus docentes y personal administrativo esté vacunado con las 2 dosis. Y ahí es cuando algunos centros educativos, por iniciativa propia, vacunaron a todo su personal hace un tiempo con sus 2 dosis y están listos. Otros tenían 1 dosis y otros recién se la aplicaron la primera hace un par de semanas atrás. Entonces, en ese proceso de escalonamiento debido a la vacunación, es que van a ir abriendo sistemáticamente. Pero el próximo lunes, por ejemplo, tengo entendido que en Tegucigalpa, tengo que verificar la información, hay 1 o 2 centros educativos que estarían listos para abrir de los privados. Luego, el 26 de agosto, es que se habilita para la Secretaría de Educación abrir los centros educativos gubernamentales. Y allí también es un proceso escalonado, no todos van a abrir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la vacunación de los docentes no toda es un proceso parejo, ¿verdad? Tú mencionaste los departamentos donde ya se está aplicando la segunda dosis. Evidentemente en esos departamentos es donde el 26 de agosto en algunos municipios es donde podemos ir abriendo. Y ahí poco a poco vamos a ir abriendo el resto en la medida que la vacunación se va dando para los docentes y el personal administrativo. Y agregar algo más, Armando. Se ha hecho un trabajo, lo conversamos con el señor presidente de la República, con la primera dama, de que se nos permitiese hacer el primer piloto de vacunación. Correcto. Estamos con el ministro Arnaldo Hueso, ministro de Educación, que tenemos alguna fallita ahí en la transmisión del Zoom. Ya estamos bien. Adelante, ministro. Sí, mencionaba Armando de que también vamos a iniciar la vacunación para los jóvenes entre 12 y 18 años en esos centros educativos donde vamos a ir abriendo. Como se considera como un pilotaje, porque serán alrededor de unos casi 10.000 jóvenes que están comprendidos, que comprende la edad entre 12 y 18 años. Entonces también vamos a iniciar el proceso de vacunación para ellos y de esa forma hacer completar la vacunación para todos los actores que van a estar en el centro educativo. Bueno, se ha dicho hasta la saciedad lo que estamos hablando, ministro. O sea, nadie ha hablado de que las clases van a comenzar en todo Honduras, en todas las escuelas, en todos los departamentos. Nadie ha hablado de que todo va a ser normal como en la época prepandemia. Lo que se ha dicho es, primero se habló de 154 municipios, hoy inclusive se ha reducido a 55 en virtud del tema de las variantes. Se ha dicho de que son las comunidades las que van a definir si van o no regresan a clases. Y encima de eso, que va a ser el padre de familia, la madre de familia, los que van a decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. Porque la educación es obligatoria, pero como estamos en una época de pandemia, pues si un padre dice, no, yo no voy a exponer a mi hijo o a mi hija a que se me contagie, pues es decisión de él o decisión de ella. Y aún con todo esto increíble, escuchamos la negativa de la dirigencia magisterial. A mí me perdona, pero me disculpa, pero yo insisto con este tema. Quizás, como usted dice, no son todos, pero es que es un negativismo, es una cuestión como que la niñez fueran sus enemigos a matar, a vencer. No puede ser, hombre. Mire, todo el tiempo utilizando a los niños como escudos humanos, en lugar de decir, mire, nosotros como dirigentes, como colegio magisterial, vamos a servir de fiscales y vamos a estar vigilantes que este ministro no vaya a cometer abusos, ¿verdad? Que solamente se den clases en aquellas escuelas donde efectivamente es. Imagínense, por ejemplo, yo estuve en escuela pública, como 1.000 millones de hondureños. En mi escuela nunca había agua. Nunca había agua, recuerdo yo. Todo el tiempo andábamos hablando de agua para lavarse las manos, para ir a los baños, todo el tiempo los baños jucos. Bueno, en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, que es la autónoma, casi nunca había agua. Estaba en ese edificio 4B, 4A, que no sé cómo se llaman ahora. Aquel tufazón en los baños, porque nunca había agua. Y estos señores, estos bárbaros, pidiendo que haya agua a las 24 horas del día para poder volver a clase. O sea, eso es una negativa a todas luces. Con ellos no se puede contar, y que lo sepa la gente.
los únicos que lo defienden son los que son afines ideológicos con ellos, pero ningún hondureño bien nacido puede estar de acuerdo con estos individuos. Entonces, el tema de fondo es, ministro, usted vuelve el próximo lunes. Hasta ahora usted habla de 55 municipios. ¿Cuántas escuelas en esos 55 municipios? Mira, no tengo el dato exacto aquí a mano de la cantidad de centros educativos, pero son aproximadamente 18,000 educandos que van a estar llegando a los centros educativos en estos departamentos que te mencioné. Evidentemente, en algunos departamentos son más municipios que otros, por esto del índice del contagio que mencionaba. Pero sí, son más de 18,000 educandos que vamos a estar atendiendo en todos estos, en los 18 departamentos, pero en los municipios la cantidad de municipios que mencioné. Fíjate que hay un detalle que quiero agregar más, Armando. Sumado a todo lo que mencioné, la Secretaría de Educación va a proveer la bioseguridad necesaria también, o sea, la mascarilla, el gel. Ya hemos preposicionado este tipo de atención, sumado al resto de los elementos que hemos presentado. Entonces, que alguien me diga si con todos los elementos que estamos considerando, el centro educativo no se convierte en un lugar seguro, que tiene condiciones. Abre el centro educativo y sale, y todas las personas andan caminando por todos lados, algunos hasta sin protección. Entonces, esa reflexión es importante hacerlo. Y lo otro, Armando, no creo, no es correcto, pero es que tampoco imaginé que existiesen personas que es satanizar el centro educativo como el lugar de contagio, como que si es el único lugar donde la gente se puede contagiar. Y ya vimos, abrieron los estadios y podemos ver, hay fotografías donde está el padre, la mamá, los hermanos, los niños, o sea, hermanos, niños, allí en el estadio. Algunos hasta con la mascarilla, sin mascarilla. ¿Por qué satanizar el centro educativo? Miren, la educación es el pilar fundamental del desarrollo de este país. Y lo que pasa es que en medio de esta pandemia hay otros elementos que son tangibles, que podemos ver el nivel de afectación que hay producto de la pandemia o de los huracanes. Producto de los huracanes sabemos que se dañaron más de 700 centros educativos. Producto de la pandemia podemos ver gente contagiada, gente que lamentablemente ha fallecido y otros que han sufrido mucho, tangible, se percibe. En la educación no es así. La afectación, el impacto no se percibe en este momento. Y por eso podemos pensar que todo está bien, pero el impacto lo vamos a ver años después. Porque el haber cerrado los centros educativos por año y medio es terrible para nuestro país. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho de brindar alternativas de atención virtual, atención no presencial, a través de la televisión, de la radio, con entrega de cuadernos de trabajo, de textos, etcétera, 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 nunca se puede sustituir la presencia de un docente frente a sus alumnos en un centro educativo. Y eso es lo que queremos hacer. Y sumado a todo eso, Armando, en Centroamérica todos los países han abierto los centros educativos. Y yo eso he oído, ministro, perdón, ¿qué información tiene usted, por ejemplo, de Centroamérica? ¿Cuál es el estatus de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todo Centroamérica? Todos los países han abierto y justamente parte de mi visita consiste en eso. Yo creo mucho en la gestión del conocimiento y los mecanismos de aprendizaje que se pueden generar producto de las experiencias. Eso es lo que estamos trabajando con las diferentes secretarías de Estado de Educación en Centroamérica, y buscar espacios de aprendizaje y saber qué alternativas estamos utilizando cada quien para poder replicar unos con otros y poder cruzar las experiencias. Y en Centroamérica están abiertos los centros educativos. Incluso hay países la mayoría abrieron en febrero de este año y están atendiendo normalmente. Otros han tenido que bajar la intensidad, pero al final de cuentas los centros educativos están abiertos. Y hay Nicaragua, por ejemplo, incluso mantuvo el sistema activo por mucho tiempo durante la pandemia y está abierto en este momento. Entonces Honduras es el único país que
que no ha abierto los centros educativos, y eso es delicado, es complicado. Más ahora, yo podría decir, si todos estamos recluidos en casa y todos estamos encerrados y protegiéndonos, pues bueno, hagámoslo. Pero si todo está abierto, si hay una movilidad impresionante de las personas por todos lados, ¿por qué? ¿Por qué no abrir los centros educativos? Con todas las medidas que estamos brindando, que estamos poniendo como alternativa. Sumado a esto, Armando, te lo explico, y perdón que no te he mandado las fotografías, pero sumado a esto, hay muchos centros educativos que abrieron desde marzo, con la venia de la comunidad educativa y la autorización del SINAGER en muchos de los casos. No ha existido un problema, un tan solo problema, porque nosotros hemos monitoreado el proceso de todos estos centros educativos. No ha existido un tan solo problema. Y sumado a eso, está dándose el caso de un eventual contagio de una persona. ¿Por qué solo en el centro educativo se puede pensar que se contagió? Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar y que nos unamos todos. Aprecio tu posición como periodista influyente en nuestro país, Armando, al valorar el hecho de que es importante abrir los centros educativos. Y así como tú, la gran mayoría de la población hondureña también está de acuerdo. En este El problema, ministro, es que sentimos que desgraciadamente la mayor parte de la población, y yo estoy seguro que la mayor parte, puedo decir, no entiende muchas veces la importancia de la educación, y por eso, en lo particular, siempre hemos hecho énfasis en este tema de la educación, no de ahora, de hace años, desde la época de José Azcona, que era presidente, Callejas, Reina, Flores, Maduro, Mel Zelaya, etcétera, porque sabemos la importancia que tiene la educación. Aquí siempre ya parezco disco rayado, yo por ejemplo hablando de cuando el huracán Mitch vino acá la princesa Sayako. La princesa Sayako es la hija del emperador de Japón, Hirohito, Akihito es el hijo, es la nieta de Hirohito, Akihito, y vino aquí con ayuda, obviamente. Japón es un país que siempre nos ha extendido la mano, al igual que otras naciones, pero también trajo un equipo de teatro, un grupo de teatro, y ofrecieron en el teatro, recuerdo yo, Manuel Bonilla, una obra, que esa obra se llamaba 100 sacos de arroz. Así como dice la Biblia, el ministro Arnaldo Hueso, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Solo faltó que dijeran eso los japoneses, ¿verdad? Con esa obra, porque ellos diplomáticamente no le pueden decir a un país haga esto o haga lo otro, sencillamente ayudan, y es cuestión de cada nación hacer lo que crea que le corresponde hacer o lo que debe hacer. Pues esa obra, en síntesis, se trata de que hubo un desastre natural en un pueblo X, ¿verdad? Como aquí el huracán Mitch, sin mencionar a Honduras, ¿verdad? Y entonces devastó ese fenómeno natural a ese pueblo, y quedaron destruidos todas las casas, sin comida, los cultivos y todo. Entonces, alguien le donó a ellos 100 sacos de arroz. Entonces todo el mundo pues en el pueblo se volcó a querer abrir los sacos de arroz para poder comer, estaban con hambre, es lógico, es normal. Pero apareció entonces el sabio del pueblo, y el sabio del pueblo les dijo, un momentito, estamos completamente, le dijo, en las ruinas. Estamos en las latas. Hemos sido devastados por este fenómeno natural, incluida, les dijo, la escuela, nuestra escuela, la escuela de la comunidad. Y lo que debemos hacer, ¿sabe qué? Dijo, con esos 100 sacos de arroz que nos regalaron, reconstruyamos nuestra escuela. Que con eso nos vamos a volver a levantar. Si nos comemos el arroz, mañana vamos a estar con hambre. Y la gente se opuso, no, queremos comer el arroz, que más que no cuánto, el gran relajo, pero al final se impuso la sabiduría justamente de ese sabio, del anciano del pueblo, y hicieron lo que el anciano sabio dijo. Lo tomo, lo deja. ¿Qué hizo Honduras con el huracán Mitch? ¿Qué hicimos con la educación? Nada, y seguimos. El Mitch fue en 98, estamos hablando ya de 23 años, y seguimos en lo mismo, sin darle a la educación la importancia que se merece. Que eso que usted dice, por ejemplo, que se van a contagiar, que es la excusa que están utilizando. Mire, yo les aseguro que estos docentes
sobre todo su dirigencia, andan en los estadios, andan en los estancos, en los chupaderos, andan metidos en los moles, andan en fiestas, andan en todas partes, incluidos sus hijos, los llevan a las iglesias, a los cines, a donde sea. El único lugar, como por arte de magia, donde ellos creen que se van a contagiar, es en la escuela. Imagínese usted. Es el único lugar donde creen que se van a contagiar. El otro día escuchaba a este señor Daniel Esponda, que va de candidato a diputado, por libre, por cierto, diciendo, ay, dice, ya no sé dónde, mencionó, creo que fue allá por Cortés, una maestra fue a dar clase y se contagió, dice. Oiga, este muchacho nunca ha escuchado esos informes de SINAGR todos los días, que todos los días se contagian 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, los que se publican, obviamente, los datos oficiales, y todos los que no se publican, todos los días se contagia gente y se muere gente. ¿Por qué? Porque a menos que nos metamos en una burbuja, no nos vamos a contagiar. Todos estamos expuestos. ¿Qué cree que yo aquí al estar acá? Me estoy exponiendo a contagiarme, al venir a trabajar aquí. ¿Qué está haciendo el ministro de Viajes de El Salvador? ¿Qué está haciendo? O se fue en avión o se fue en carro, se expuso a contagiarse. Todo mundo se expone a contagiarse porque estamos en pandemia. ¿Y qué corona tienen los docentes que no se van a contagiar, que no se van a exponer ellos? No puede ser, hombre. Lo que pasa es que no hay voluntad, ministro, no hay voluntad de apoyar la educación en Honduras, y ese es el tema de fondo. Sí, Armando, más yo insisto en que, así como tú, la mayoría del pueblo hondureño está consciente de esto. Las evaluaciones que hemos hecho claramente nos dice que el pueblo está de acuerdo en iniciar este proceso gradual. Por ejemplo, Armando, te he compartido ya a ti y a tu equipo algunas fotografías y videos de cómo está funcionando. Ayer, en mi camino, porque me vine por tierra, pasé por el municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, visité 2 centros educativos que fueron remodelados con fondos del gobierno. Uno de ellos hubo inversión del gobierno municipal también. Y es impresionante la reacción de la comunidad educativa, llámese docentes, padres de familia, gobierno local, gobernador, educandos, todos ahí presentes, felices de ver su escuela, su centro educativo en buenas condiciones. Ahí están las evidencias, lo acabo de enviar en unos tweets que publiqué ayer. Luego me trasladé a una aldea del municipio de Nacaome a ver el segundo centro educativo, con una reparación completa de aulas, el techado del polideportivo. Me fui a los servicios sanitarios, a los lavamanos, con agua, funcionando muy bien, en condiciones. Entonces, la población necesita y está consciente de que es importante poder abrir los centros educativos. Ese centro educativo, Armando, fue inaugurado en el departamento de Santa Bárbara hace ya unos cuantos meses atrás, en el municipio de Concepción del Norte, en una de las aldeas más lejanas, en Santa Bárbara. Ahí pueden ver cómo funciona. Estos son los centros educativos que han estado funcionando desde marzo con todas las medidas de bioseguridad. Si no me equivoco, esta fue en Olancho, Colón. O sea que ya han estado trabajando en varios centros, ministro. Es que algunos centros educativos abrieron más. Qué bueno. Hay que felicitar a todos esos docentes, ¿verdad? Y decirles que no escuchen a estos salvajes de la dirigencia magisterial aquí, como Daniel Esponda y otros. Mira eso, cualquiera diría que es un centro educativo privado, Armando. Mira esa foto. ¿Esto dónde es? Es un centro educativo gubernamental en Ocotepeque. Mira eso. Mire qué lindo la niña ahí, qué belleza, hombre. Mira eso. Es cierto que en Ocotepeque casi todas las escuelas están abiertas, ministro. Sí, Armando, ¿sabes por qué? Porque toda la comunidad de Ocotepeque se ha sumado en pro de la educación, no desde hoy, sino desde hace muchos años atrás. Puedes observar el distanciamiento, puedes observar la bioseguridad, y en todos esos centros educativos no ha habido un tan solo problema. Y yo sí alabo y felicito y mando un abrazo a la distancia a todos los docentes, porque la gran mayoría de los docentes está consciente de esto y apoyando permanentemente. Óigame, mire, y esa escuela donde, mire qué lindo los niños, hombre, así mire, mantienen el distanciamiento, están con su mascarilla. Mira, ahí hay unos videos, Armando, que puedes pasar.
que es lindo cómo se maneja el esquema de bioseguridad en los centros educativos. Son evidencias que compartimos de cómo es que funciona. No venimos a experimentar, estas acciones ya se han venido desarrollando. Por favor, mira eso. Voy a hacer silencio para que veamos eso. Correcto. Pongamos audio, compañeros, por favor. Mire qué lindo, hombre, qué lindo. Realmente por eso decimos, ministro, cuando se quiere se puede. Mire qué bien. Mira que bien ordenado todo, Armando. Cuando se quiere se puede, realmente. Mire, la maestra, hay que felicitarla a estos. Estos son maestros y maestras de verdad, mire. Son gente que nacieron con esa vocación de ser maestros y maestras, que sienten ese amor por la niñez, esa nobleza de educar, de enseñar el pan del saber. Mire qué interesante, mire los niñitos ahí, qué bellos ahí, porque ¿cuál es el problema, ministro? Que están orando. Sí. Imagínese qué bien, mire qué bien, están hasta orando ahí los niños, mire qué bueno. ¿Cuál es el otro? Mire ese otro. Sí, mire, tienen su cuestión de gel ahí en la entrada de la escuela. ¿Qué van a saber de estos dirigentes magisteriales aquí? Edwin Hernández, que cada vez que habla, puro veneno y veneno. No, pero Armando, mira, Edwin, los últimos debates que hemos tenido, es una persona que está consciente de eso y él está de acuerdo. En proceso, sí. Bueno, he estado en los últimos debates con él. Hay un Fidel de Copen, ¿qué señores? Yo no sé por qué no se retiren mejor del magisterio y que se dediquen a la política. Eso es lo que deben hacer, pero no confundir un tema tan noble como la educación. Mire, yo siempre recuerdo también, aunque parezca disco rayado, ministro, una frase que leíamos en la universidad, en los cuadernos aparecían de la universidad de Luz en Auspicio, de José Justo de Herrera, que decía: porque la ignorancia es la plaga más grande de los pueblos, el más poderoso disolvente de la libertad. Un pueblo que no es educado no puede ser libre. Nunca, jamás. Es fácilmente manipulable por los diferentes grupos de poder, grupos políticos, gobiernos, dictaduras y lo que sea. Por eso debemos educarnos. Mire la niña cómo anda, mire cómo la mandan ahí protegida. Pero si la vean y responde: ay, qué barbaridad, va a decir, y nuestras niñas con una cosa en la cabeza para no contagiarse, qué barbaridad. Que no me jodan estos, hombre. Vividores del magisterio. Son vividores. Ahí, Armando, podemos ver también la infraestructura escolar, que es un esfuerzo gigante que se ha venido haciendo. En medio de la pandemia, Armando, iniciamos el año 2020 la reparación de 260 centros educativos. Ahí están las evidencias, y hay más fotos que pueden compartir ahí, que les he enviado, de cómo están las condiciones en los centros educativos. Evidentemente no son todos, Armando, los que están así, ¿verdad? Pero una buena cantidad de centros educativos están en muy buenas condiciones. Ustedes pueden ver la evidencia en esa fotografía. Esta es inversión del gobierno de la República de Honduras, pero también tenemos inversión del gobierno local, inversión de los cooperantes, inversión de la empresa privada. Justo a finales de mes voy a acompañar a algunos empresarios a visitar un centro educativo en el norte de Honduras, donde invirtieron en la transformación total de ese centro educativo. Y así puedes ver estas fotos. Son evidencias claras de las condiciones en que están estos centros educativos. Insisto, no todos, pero ¿por qué no abrir en esos centros? Y si en esa comunidad el índice de riesgo de contagio es mínimo, ¿por qué no abrir en ese centro? Entonces,
y mi deber es mostrarle al pueblo hondureño la situación, los centros educativos como están. Pueden pasar también los videos que subí ayer en Nacaome, y allí en Nacaome hay un centro, es un instituto técnico. Los institutos técnicos los vamos a manejar con un mecanismo especial de reapertura, porque ahí sí, la situación es que los estudiantes tienen que ir a hacer sus prácticas, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo especial de reapertura que vamos a realizar en los institutos técnicos a nivel nacional con absolutamente todas las Correcto. medidas. Correcto. Ya vamos a ver los otros videos ahí de este tema de las escuelas. Antes una llamada que está en espera. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Qué buen tema el que está tocando. Muchas gracias. Mire, que yo le quiero decir a usted que es cierto que ya queremos clases presenciales, porque estos niños no son una buena persona para el futuro. Estos niños van a hacer cualquier cosa, donde no puedan aprobar nada de sus clases. Estos niños van a andar en la delincuencia porque no saben nada. Yo tengo un niño que está estudiando en el Holy Trinity. Es un colegio pagado. Son 2.500. Este niño no sabe matemáticas. En quinto grado no sabe dividir, no sabe sumar, y entonces yo quiero denunciar al Holy Trinity, que es un colegio pagado y que debe de tener buenos maestros para matemáticas, que es una clase esencial. Y quiero decirle que para los colegios privados ya deberían de estar adelante más bien, porque uno de padre de familia no tiene tiempo de estar con un niño enseñándole, porque somos pobres y trabajamos. Entonces ya deberían de estar ellos de pie, sino que se han acomodado en su casa. Si el COVID no va a pasar, deben de buscarse medidas para que estos niños vayan presencial, no que los maestros de privadas y de públicas se han acomodado. Vamos a ver si, ¿dónde queda esta escuela, señora? Si nos dice, esta escuela que usted dice, ¿en qué ciudad queda? ¿De dónde nos llama? Holy Trinity. ¿A dónde quedan? Niña, en la Alameda. Ah, aquí en Tegucigalpa, correcto. En la Alameda. Y este niño no está en quinto grado, no sabe sumar, no sabe restar, porque anoche yo quería que me sacara una cuenta de Avon y el niño no pudo. No puede sumar, no puede restar, ni puede multiplicar. Y que al niño no se le enseña práctico, no teórico, porque antes los maestros eran prácticos para enseñarle a uno a sumar y a dividir. Un número que multiplicado por este le dé a este, era práctico. Y ahora se han hecho eso tan lejos para enseñarle a un niño. Mire que para enseñarle el reloj le ponen 5 relojes, y es que va a andar el niño 5 relojes. Se le da práctico, un reloj grande, agujas giran a su derecha, este es minutero, y estas que le enseñan a los niños cosas de que los niños no entienden. Hay que ser prácticos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le hemos escuchado y también al ministro su denuncia a la señora que está en un colegio privado, ministro, y no aprende nada, dice, no han aprendido nada ahí, aquí en el sector de la colonia Alameda. Sí, hemos tomado nota, Armando, y también mi equipo ha estado monitoreando esto, así que cualquier denuncia nosotros tomamos nota de inmediato y actuamos de inmediato. Correcto. ¿Cuál es el tema de fondo de lo que estamos hablando esta mañana con el ministro? Mire, estamos en una pandemia, todo el mundo lo conoce, ya explicó el ministro, pero además aquí nosotros le hemos dicho infinidad de veces que en todo Centroamérica, incluido Nicaragua, que está a la par nuestra, que es un país que ni siquiera tiene estadísticas de cuántos casos lleva de COVID, cuánta gente ha muerto por COVID, cuántas vacunas ha puesto, es el país que menos ha vacunado en toda Centroamérica, y Nicaragua, inclusive el año 2020, el año pasado, estuvieron en clases, y hoy completamente normales las clases, y en toda Centroamérica. Entonces, ¿por qué nosotros en Honduras no? Ese discurso triado de alguna dirigencia magisterial, porque es cierto, no todos, es una excusa para no no regresar a las aulas. Nunca las escuelas públicas en Honduras han estado óptimas, en ningún momento. Y las escuelas, obviamente, mire, usted abandona su carro una semana, 2 semanas, va a estar todo sucio,
lleno de polvo, todo lo que usted abandona. Entonces, las escuelas han estado abandonadas, obviamente tienen que estar deterioradas. Y justamente para restaurar las escuelas hay que volver. ¿Cómo usted va a restaurar una escuela si no hay clases? Entonces se van a ir restaurando en la medida en que los niños vuelvan a clases. Pero es urgente que nuestros niños vuelvan a clases. ¿Sabe por qué? Porque la virtualidad, y aquí se lo dijimos al ministro que nos tuvo nosotros en ocasiones anteriores, es un sueño en Honduras. Si no es que no hay energía en el municipio, no hay internet, el papá no tiene para comprar internet, o no hay internet, como le digo, en el municipio, o no tienen teléfono celular, o no hay laptop, no hay computadora, no hay nada. Entonces es una quimera creer que en Honduras nuestros niños de la escuela pública pueden someterse a clases virtuales. Por eso la urgencia de volver a la presencialidad, y eso de la semipresencialidad quiere decir que va poco a poco, y se lo digo, la dirigencia debería estar apoyando esto, no solamente apoyando, aplaudiendo también esto. Si es que de verdad ellos sienten que la educación corre por sus venas, a menos que no corra eso, no es que corra otra cosa, ¿va? Por eso es la urgencia que regresemos a las clases el próximo lunes. De acuerdo Armando, sin duda, la señora lo decía, los centros educativos privados tienen las condiciones para hacerlo. Evidentemente no vamos a poder comparar un centro educativo privado con uno gubernamental, son diferencias importantes que hay. Por eso las medidas que estamos tomando en los centros educativos gubernamentales son todavía mucho más fuertes. Nosotros vamos a ser responsables de brindar la bioseguridad, aunque te digo algo, en esos videitos que viste, en esas fotos que viste, Armando, la mayoría de esos casos, la misma comunidad provee la bioseguridad, provee dentro de la bioseguridad la mascarilla, el gel, el alcohol, ayuda, se ha sumado porque está consciente de la importancia que es tener abierta la escuela. Y la misma comunidad, el gobierno local, la empresa privada local se ha sumado a apoyar, y no hay mejor acción que esa. En la medida que todos nos sumemos en este esfuerzo para salir adelante con la educación, en esa medida vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque se denota ver el departamento de Ocotepeque con esas acciones que vimos ahí en esas fotos de las niñas y los niños con todas las medidas de bioseguridad. Lo único que demuestra es que hay una comunidad comprometida y que está consciente que si le apostamos a la educación vamos a sacar adelante nuestro municipio, nuestro departamento y nuestro país. La educación es un compromiso de todos. Evidentemente a nosotros nos toca rectorar en la Secretaría de Educación, pero si no nos sumamos todos, incluyendo medios de comunicación, y no me canso de agradecerte, Armando, por todo el apoyo que tú nos das, como el resto de medios de comunicación, pero si no nos sumamos todos en este esfuerzo, difícilmente Honduras va a salir adelante después de este golpe que hemos vivido, que ha sido terrible con la pandemia, con los 2 huracanes, y desde el gobierno hemos hecho esfuerzos gigantescos. El presidente Hernández ha volcado una cantidad de ayuda impresionante en todos estos temas, pero no es suficiente. Si usted, padre de familia, madre de familia, docente, gobierno local, empresa privada, sociedad civil en general, no se suman a este esfuerzo. Aquí, Armando, son fotografías de avances de infraestructura. Estos son centros educativos que empezamos en muchos de estos casos a reconstruir de cero, a construir de cero, Armando. En las comunidades rurales de nuestro país tenemos 260 en este momento, que muchos de ellos ya están por finalizarse como y así a lo largo y ancho del país. 260 que empezaron el año pasado, más de 100 que iniciaron en estos meses anteriores, y que son 1.125 los que pretendemos atender con estas mejoras. Sumado a eso, Armando, si Dios lo permite, en el mes de octubre ya tendremos los fondos necesarios para la instalación de 5.600 sistemas de agua y saneamiento en igual número de centros educativos. Pero tú lo decías, esto de los centros educativos dañados no es ahorita producto de la pandemia ni de los 2 huracanes, ha sido histórico, y se han venido haciendo esfuerzos para ir mejorando poco a poco los centros educativos. Pero que me condicionen a que todos los centros educativos del país estén en condiciones perfectas, en agua y saneamiento, en toda la infraestructura, no, eso nos estaríamos años para poder abrir un centro educativo de nuevo.
En los centros educativos que ya tienen condiciones y los que tienen las condiciones mínimas aceptables de agua y saneamiento perfectamente bien, podemos retornar y poco a poco se van a ir reparando el resto de los centros educativos. Ahí puedes ver las evidencias, mi estimado Armando, de la mejora en infraestructura que se ha venido haciendo. Si ves el techo de esos centros educativos, ese es en Nacaome, mira, ese es en Nacaome. Tienen el techo, el cielo falso que ves ahí, es especial y aísla el calor. Me dicen que es el técnico departamental Terencio Sierra. Es el Terencio Sierra, sí. Es un instituto técnico, ahí se repararon 3 aulas con fondos del gobierno, además del techo que se reparó también, servicios sanitarios, lavamanos, pero además ahí el gobierno local construyó jaulas más. Ahí es lindo, se ve la complementariedad de las acciones de múltiples actores. Ahí hay un video donde yo muestro a un lado las aulas construidas por el gobierno local, al otro lado las aulas construidas por el gobierno central. Esto es la infraestructura que dejó ya habilitado el gobierno central en este instituto. Sí, creo que ese es el aula financiada por el gobierno local. Mira, entonces es la complementariedad de acciones la que nos va a llevar nos va a sacar adelante. Y el Terencio Sierra es un instituto técnico que va a entrar dentro de este paquete de los centros técnicos, que va a ser un mecanismo especial de atención y que más adelante vamos a explicar cómo va a funcionar. Correcto. El tema de fondo es que estos centros no pueden estar, y eso es normal. Mire, si usted, por ejemplo, se va de su casa, se va de viaje o lo que sea, su casa va a estar toda juca, va toda sucia y va a comenzar a deteriorarse. Pues exactamente lo mismo ha ocurrido con las escuelas. ¿Por qué? Porque han estado más de un año, casi año y medio, abandonadas por la pandemia. Y los mismos que critican ese abandono de las escuelas por el cierre a raíz de la pandemia son los que no quieren que se vuelvan las clases para comenzar a restaurar, a reabrir esas escuelas. Tienen que comenzar barriendo, limpiando, para después ver qué paredes hay que rehacer, inclusive techos, etcétera, porque han estado completamente abandonadas, porque obviamente no ha habido clases. Pues, ¿cuál es la cuestión? Mire, la señora dijo algo muy importante, ministro, quizá lo más importante, y ese es el tema de fondo con la educación. Ve usted, cada niño que va a una escuela, cada niño que va a un centro escolar, que pisa una aula escolar, es quizás un delincuente menos. Es un delincuente menos, y sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanta inseguridad. Hombre, todos debemos de preocuparnos porque todos nuestros niños vayan a las escuelas, y luego al colegio, y luego a la universidad, porque es un delincuente menos. Es un extorsionador menos, porque el niño al no encontrar, los jóvenes al no encontrar educación en las escuelas, en los colegios, ¿qué es lo que van a hacer? Lógico, meterse a delincuentes, no les queda otro camino. Por eso debemos apoyar la educación. Ese es el tema de fondo, y no debemos perder nuestra óptica y nunca confundir la educación con temas políticos. Mire, el próximo gobierno, del color que sea, gane Xiomara Castro, gane Salvador Narrala, Papi a la Orden, Gianni Rosenthal, Chilo Cruz, quien sea, ese gobierno va a tener problemas serios para poder enfrentar la educación pública. Mire, con solo que usted tenga que contratar 1000 maestros, meta de la pluma cuánto dinero es. 1000 maestros, no digamos los 20.000 que puede ocupar el sistema educativo público. Y estamos hablando únicamente de la masa salarial, no hablamos de construir nuevas escuelas, de material didáctico, de sistemas de laboratorios de computación en las escuelas. Todo ese dinero, el próximo gobierno va a tener problemas serios en esto, cualquiera que llegue. Entonces, este tema usted no lo puede politizar, no lo debe politizar, al igual que el tema de la salud. Esto también, esta escuela es pública, ministro. Sí, Armando, eso es en Ocotepeque, para que puedas ver cómo funciona. Es producto del compromiso de todos los actores, mira. Está bien completo ahí la bioseguridad, ¿va? Mejor que un banco inclusive. Y hay otro mecanismo que suma valor a lo que nosotros tenemos planteado, pero ese es el esfuerzo de toda la comunidad, de los padres, de los empresarios locales, del gobierno local. Eso es lo que sucede, Armando, cuando tenemos comunidades comprometidas por la educación. Imagínense cómo contrasta este discurso de hechos, no de palabras, de hechos allá en Cotepeque. Mire qué lindos los niños, cada quien
con su respectivo, mire, cubículo ahí trabajando, mire. Es que no hay como la clase presencial, hombre. No hay como la clase presencial. Mire qué belleza los niños trabajando en Ocotepeque con el esfuerzo de la comunidad. Qué bien, mire, qué bien. ¿Cómo contrasta estos hechos con el discurso de alguna dirigencia magisterial completamente politizada, desgraciadamente? Pero mire qué bien, qué bien. En Ocotepeque me dicen que el 94%, ministro, están abiertas las escuelas. Antes solo se me disculpa que tengo unos mensajes acá vía Facebook, referente al tema. Marco Álvarez nos dice: excelente, la reapertura es importante en el sistema educativo. Eris Benavides: ayer tuvimos la visita del ministro Arnoldo Hueso en Valle para preparar un retorno seguro a clases. Un gran trabajo del ministro, dice, en Valle, acondicionando cada centro educativo del departamento. Ana Marixa Colindres: a nivel nacional estamos monitoreando cada centro educativo. Gracias, Izaguirre. Adelante, señor ministro, dice, ya leeremos más adelante más mensajes, ministro. Sí, Armando, como ves, la población está de acuerdo y en la medida que nosotros brindemos todos estos elementos de bioseguridad, yo considero que es oportuno abrir e irlo haciendo sistemáticamente. Mira lo interesante y lo importante, porque también he escuchado críticas de algunas personas que dicen: ¿y para qué van a abrir si van a ser solo 2 meses? 2 meses, una semana, días que abramos va a ser importante para la educación de nuestras niñas y niños. Pero sobre todo, Armando, el hecho de hacer este proceso en este momento nos va a permitir revisar, monitorear, evaluar y reacondicionar elementos para que el próximo año, de forma sistemática, podamos ir abriendo partiendo de la experiencia que estamos viviendo hoy día e ir mejorando. Esa es la idea, independientemente de lo que las condiciones que tengamos, pero el sistema educativo tiene que abrirse. Así que lo que hagamos hoy nos va a servir de aprendizaje, para hacer ajustes en base al monitoreo que hacemos y replantear acciones incluso para mejorar y empezar el próximo año de una forma gradual la apertura a nivel nacional de estos centros educativos, cosa que es urgente y necesaria. Es que lo que siempre decimos, hay una llamada en espera, compañeros. Correcto, correcto, no hay problema. Bueno, ministro, mire, ¿cuál es el tema de fondo? Con esto que estamos hablando, mire, cuando usted busca excusas, las excusas sobran. O alguien decía, tenía un director que decía, cuando las excusas se inventaron, se acabaron todos los problemas. Todo el mundo lo que busca son excusas. En este caso, por ejemplo, y hacemos énfasis, hablamos de la dirigencia magisterial, no de los docentes como tal, de la dirigencia. Imagínense argumento, yo les he escuchado decir, por ejemplo, ¿y cómo vamos a clases si ya estamos en agosto? Dice. Aunque se lo digo, lo que yo más lamento a veces cuando escuchan unos colegas, ¿va?, que le siguen ese discurso a la dirigencia. ¿Cómo es posible? ¿Para qué van a clases? Dice, ¿cómo se llama? Si ya hoy es tal fecha de agosto. Una semana que fuera, es lo que le digo, son gente que ignoran en absoluto lo que es la educación en un pueblo. Y hablamos en todo el mundo. Sí, así es, Armando. Una semana que abramos es importante y esencial para la educación de nuestro país. Y mira, no solo eso, nosotros hemos venido en las últimas semanas articulando un mecanismo de trabajo conjunto con múltiples actores, con la empresa privada, con las universidades, con el resto de actores vinculados a la educación, que va a finalizar en un gran foro nacional en las próximas semanas, donde estaremos presentando los resultados de estos preforos que hemos desarrollado. ¿Y qué es lo que buscamos? Dejar establecido el mecanismo que es lo que va a significar para los próximos años la educación en nuestro país. ¿Por qué? A pesar de que tenemos un plan estratégico del sector educación que aprobamos el año 2019, que va a largo plazo, ese plan tiene que revisarse, reacomodarse, porque el contexto que hoy vivimos como país es totalmente al contexto que teníamos hace 1 año y medio. En ese sentido, en ese gran foro nacional por la educación, lo que vamos a definir con absoluta claridad, y todos los actores, incluyendo medios de comunicación, es el rumbo de la educación en nuestro país para los próximos años. Y lo que queremos es generar un compromiso global de todos los actores para poder emprender ese camino juntos
de la transformación de la educación, porque lo que vivimos con la pandemia y con los huracanes en este año y medio nos ha cambiado totalmente el contexto. Así que ese foro va a ser la parte estratégica que nos permitirá delimitar con absoluta claridad hacia dónde tenemos que movernos en los próximos años, no solamente para recuperar el tiempo perdido, pero para delimitar con absoluta claridad el nuevo rumbo que debe tomar la educación en nuestro país. Gumercindo Hernández desde Ciguatepeque nos dice: felicito al ministro por su esfuerzo. Hay demasiado negativismo en estos dirigentes magisteriales. Creo que por lo menos el 80% de escuelas están en condiciones de regresar. Aquí en Ciguatepeque hay muchos que están trabajando con pequeños grupos con buen suceso. Mire lo que le digo, en Ciguatepeque, si se quieren hacer las cosas se puede. Y cuando no se quiere, olvídese, por más que se esfuerce, el negativismo se impone a la hora de la hora, y es lo que escuchamos desgraciadamente en la dirigencia magisterial, un negativismo, y eso no es nuevo, eso ha sido de toda la vida, ese negativismo. Por ejemplo, en el 2009, cuando lo que pasó lo que pasó, que ya todo el mundo conoce, está bien que ellos hayan apoyado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, pero ¿por qué tuvieron que haber cerrado todas las escuelas? Ellos perfectamente pudieron haber sido en clases, y después de sus clases haber sido a las marchas, a protestar contra el golpe y contra lo que sea, y decir viva Mel, vuelva Mel, lo que sea, tienen todo el derecho a hacerlo, pero no pueden ellos, hombre, estar usando como escudos humanos a los niños. Y de nuevo le decimos, ¿cuál es el problema? Que a quien afectan siempre a los hijos de los pobres. Hombre, si los hijos de los ricos estudian allá en Estados Unidos y en Europa, los hijos de la clase media están en escuelas bilingües. ¿Te creen que los CAFATI, los ICAFI, los FACUSE y todo, qué les importa que den clases o no den clases? Si sus hijos están estudiando en el extranjero. A quien afectan, señores Esponda, señor Edwin Hernández, señor Fidel, no sé qué, del Copen, es al hijo de la tortillera, es al hijo del taxista, del albañil, del zapatero, a ese que ustedes dicen defender, porque todo el tiempo se llenan la bocota hablando del pueblo, y que el pueblo por acá, que el pueblo por allá. No, ustedes no quieren al pueblo, ustedes son enemigos del pueblo, son enemigos de los hijos del pueblo. Y le han metido un discurso triado en la cabeza a la pobre gente, que valiéndose justamente ustedes de la ignorancia de esta gente, porque ustedes defienden la ignorancia, la gente les cree. Ayer que mandábamos un tweet justamente sobre su comparecencia acá, unos mensajitos ahí diciendo, ay, periodista, qué periodista más parcializado, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque la gente no entiende este tema de la educación. Estamos condenando a los niños pobres que sigan siendo pobres, o que sean delincuentes. Así es Armando, y estamos en un momento de punto de quiebra delicado, así que necesitamos reactivar los centros educativos. Iniciamos hace algunos días atrás un plancito que se le llama Limpiando mi escuela, que tú lo mencionaste, si las escuelas estuvieron cerradas año y medio, bueno, van a estar sucias, pero entonces estamos activando a través de los CONDES a toda la comunidad educativa en cada lugar, en cada municipio donde vamos a abrir, a que desde ya empiece el proceso de limpieza, de chapear, el barrer, limpiar la escuela, todos juntos, ¿verdad?, para tenerla en bonitas condiciones al momento que podamos retornar. Yo solo aclarar de que el lunes próximo inicia la apertura de los centros educativos no gubernamentales, y el 26 iniciamos con los gubernamentales. Pero el lunes, Armando, vamos ya a exponer con absoluta claridad, con un mapa interactivo, donde podemos hacer clic en cada departamento, y ahí se van a desplegar los municipios que están que se estarían habilitando los centros educativos, y ahí vamos a ver con absoluta claridad todos los detalles. Correcto. ¿Cuándo comienzan entonces las clases? ¿El lunes comienzan en el sistema privado? En el privado, correcto. El lunes, y el 26 arrancamos con las gubernamentales. El 26 sería con las gubernamentales. Y yo lo que le digo, una semana que sea. Ay, dice, qué barbaridad, si ya estamos en agosto, ¿para qué? Y yo lamento, se lo he dicho, inclusive he leído ahí de un expresidente de Honduras que le prometió a la gente que la prioridad de su gobierno iba a ser educación, no hizo nada por educación, y hoy también diciendo, ay, ¿para qué van a ir a clase? Dice, ¿cómo se llama? Si ya el año va a terminar. No, no puede ser. Está bien que lo diga el resto de la población, pero alguien que dirigió, que tuvo la honra de ser presidente de Honduras, no pueden decir eso. Una semana, le repito, que fueran a clases. Algo es algo, como se dice, recuperar el tema educativo. Ya finalmente, porque sabemos que usted anda por El Salvador ahí y tiene que tiene algunas cosas ahí que hacer, compromisos con el tema de la educación.
entonces van a clases el 26, el próximo lunes las bilingües, estos que llevan al sistema anglosajón, pero sí el compromiso firme, Arnaldo Hueso, que vamos a las clases semipresenciales en los municipios que se pueda, que permitan, en virtud de los contagios de COVID-19. Así es, Armando, y es un proceso gradual y sistemático de apertura. Empezamos con estos centros que les menciono y que vamos a especificar el próximo lunes, pero en la medida que vaya mejorando las condiciones, a esa medida vamos a ir abriendo poco a poco los centros. Y además, la atención especial que vamos a estar dando a los centros, a los institutos técnicos, porque ahí todavía es más compleja la situación. Entonces vamos a anunciar también la asistencia y cómo va a ser el mecanismo de apertura en los institutos técnicos. Informar finalmente que el tema de mejoramiento de infraestructura continúa y esperamos al final de año poder tener un avance importantísimo en el mejoramiento y reparación de centros educativos a nivel nacional. El compromiso, Armando, de todos los actores es importante. Yo no me voy a cansar de decirlo. Padres de familia, madres de familia, gobiernos locales, empresas privadas, todas y todos. Hagamos nuestro esfuerzo por salir adelante. Y si vamos a abrir estos centros educativos, por favor, estemos pendientes, acerquémonos a ver cómo está funcionando. Acerquémonos a cuidar ese entorno, porque es parte de nuestro desarrollo como país. Cuando abramos el centro educativo, vigilemos, acompáñenos a asegurar que no exista un problema en ese entorno, en ese ambiente que vamos a crear de protección para nuestras niñas, niños, docentes y personal administrativo. Es importante que nos acompañen en ese proceso. Y concluyo con estos mensajes, ministro. Dice Gracias Aguirre, algunos maestros ya se acomodaron a estar en sus casas y otros aprovecharon para irse a Estados Unidos. Elsie Rivera, excelente participación, señor ministro. Lesbia Cuadra, saludos desde Alauca. Seidy Herrera López, excelente, dice, vaya, apoya su labor. Ana Salinas, gracias por su participación y aclarar en torno al tema, retorno seguro semipresencial y voluntario. Y voluntario, es correcto, le hemos dicho eso, que es voluntario, porque efectivamente es voluntario. El padre de familia va a decidir si envía o no a su hijo o su hija a clases, y además es únicamente en 55 municipios a partir del 26 de este mes. Muchas gracias, ministro. Armando, muchas gracias por el espacio. Aprecio mucho el tiempo que nos ha dado para poder compartir con el pueblo hondureño estos avances por la educación. Gracias de verdad por su compromiso por la educación en Honduras, y al pueblo hondureño de nuevo, por favor, unámonos por la educación. Este es el tiempo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. El ministro Arnaldo Hueso, que se encuentra ya en El Salvador, hablando con nosotros esta mañana con este tema de la educación. Han de decir algunos, y sobre todo docentes, que es periodista más vendido ese, ¿va? Porque no les molesta que les digan la verdad. Alguien tiene que decir la verdad y no me importa caerles mal. Pero la educación, alguien tiene que defenderla. Y defendemos sobre todo la educación pública. ¿Sabe usted que países como Corea del Sur hace 60, 65 años era un país tan pobre y quizás más pobre que Honduras? Venían de una guerra, la guerra de Corea en el 53, y hoy Corea del Sur es una de las potencias económicas en el mundo. ¿Sabe qué? Gracias a la educación. Desde un principio sus líderes le imprimieron un gran esfuerzo a la educación. Países como Japón, que en la Segunda Guerra Mundial le lanzaron dos bombas atómicas en el 45, hoy es la tercera economía en el mundo y hasta hace poco era la segunda economía en el mundo. ¿Gracias a qué? A la educación. Desgraciadamente aquí no se ha dimensionado la importancia de la educación y lejos de eso se ha politizado. Hay sectores que han politizado completamente la educación y este es un tema que no tiene nada que ver con la política. Los dirigentes magisteriales deben meterse en la cabeza que no pueden seguir usando como escudos humanos a los niños y sobre todo, le repito, es a los hijos de los pobres. Dígame usted en qué escuela de esas donde dan sus hijos a la escuela pobre están ahí, hay un FACUSE ahí, un CAFATI, un CICAFI. No, ellos están en escuelas privadas o estudian en el extranjero. A quien están dañando a los hijos de los pobres.
los están condenando que sigan siendo pobres o delincuentes. Por eso defendemos la educación pública en Honduras. No nos importa si caemos mal, pero alguien debe decir la verdad en nuestro país en el tema de la educación. O sea, aquel padre de familia que no quiera mandar a sus hijos a la escuela, que no los mande. Si es decisión de cada quien tener a un hijo burro o burra, o tener a un hijo educado y profesional, que se abra paso en la vida por sí mismo, por sí solo, gracias a la educación. Pero usted quiere que su hijo sea un iletrado, sea un mal educado, es problema suyo. No lo mande y punto. No lo mande. Es más, que termine la pandemia y tampoco lo mande. Es su problema. Hay gente que cree que todos los problemas se los van a resolver a ellos. No, hombre, cada quien debe hacer su esfuerzo en su propia comunidad, en su propia casa, y debe comenzar con educación. Imagínese usted, ¡ay, se van a contagiar! No se pueden contagiar en la concentración política, donde están todos apiñados ahí en el mitin político de su partido. No se van a contagiar en el estadio o en el estanco, pero sí se van a contagiar en la escuela. ¡Qué barbaridad! El docente o el niño. No, estas son puras excusas, porque están muy bien, y eso es normal. También le hemos dicho, es normal, el ser humano se acostumbra. Ya tiene más de un año, está recibiendo el chequecito a fin de mes, por hacer la patarata, que dan media hora en una clase virtual. Decimos no todos, ¿va? Porque ustedes vean esos ejemplos que acabamos de poner. Son escuelas públicas. ¿Cómo están dando clases a maestros y maestras? Que el gobierno les debería hacer un reconocimiento público a esos docentes. Y no solamente un reconocimiento público, sino aumentarles el salario. Para poner un ejemplo, darles un aumento digno a estos docentes que han estado en pandemia dando clases. Al igual que los maestros Proeco, que han puesto el pecho todo el tiempo, no de ahorita, desde el huracán Mitch han puesto el tiempo allá en comunidades tierra adentro, van hasta en burro, cruzan ríos y quebradas, montañas y todo para ir a dar clases. El gobierno debería de darles un reconocimiento, y qué mejor reconocimiento que darles la permanencia a estos docentes de Proeco y darles un ajuste salarial merecido y digno. Y contratarlos inclusive, si algún docente no quiere ir a trabajar, pues que no vaya, pero que lo despidan. Que lo despidan, a ver si es cierto. Ellos creen que todo el mundo recibe el chequecito a fin de mes. Miren, nosotros acá si no venimos a trabajar, no hay paga, no hay dinero. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo se está exponiendo. Mire, el albañil va a trabajar a la construcción. El policía anda en la calle. La enfermera en el hospital. El médico en el hospital o en la clínica. El periodista en la calle reporteando con la cámara, con lo que sea. El vendedor en el mercado, vendiendo ¿para qué? Para ganarse los frijolitos. Porque hay que trabajar, hay que exponerse, menos el docente. No, hombre, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Y una dirigencia magisterial politizada completamente, ideologizada, que defiende eso, porque viven justamente de las cotizaciones que pagan esos docentes. Ese discurso trillado de la época del tufo de los años 50, porque ellos viven de, ese es su modo vivendi y su modus operandi. Eso no puede ser. Alguien debe decir la verdad. Hay que volver a las aulas, hay que volver a las escuelas, porque en Honduras no es cierto, es una mentira que nuestros niños en la escuela pública pueden recibir clases virtuales. Si no es que no hay energía, no hay luz, no hay internet, no hay teléfono celular inteligente, no hay computadora. Si no es una cosa es otra. Con media hora que se han estado conectando a la semana, quieren hacer la patarata, eso no es cierto. Es una quimera, es un sueño decir que nuestra niñez puede recibir clases virtuales en el sector público. Estamos hablando del sector público. Consecuentemente hay que volver mediante un proceso gradual, lento, sistemático a la escuela presencial. Es urgente que se haga eso. Nuestros niños no pueden seguir en la ignorancia. ¿Por qué? Los estamos condenando a que sigan viviendo en la pobreza o que se conviertan en delincuentes. Vamos a la pausa. Pero antes de la pausa me dicen está el periodista Roberto Posada. Se ha dado un accidente. ¿Dónde, compañeros? Un accidente ahí cerca del Boulevard Los Próceres, cerca de la Embajada de Estados Unidos. Vamos contigo con este accidente, Posadas, adelante.
Así es, compañeros, ubicados a esta hora de la mañana aquí por la embajada americana, cerca de una cuadra, pues uno que nos informan, 3 vehículos han colisionado, entre ellos una motocicleta y un taxi y una CRV, una camioneta. Según lo que nos informan es que esta camioneta venía a exceso de velocidad, chocando con el taxi y pues dejando varias personas heridas en este sector. Aquí podemos ver una persona que está tirada, está siendo atendida ya por la Cruz Roja hondureña, y otra joven que está también ya siendo atendida, y pues también posteriormente ya fue trasladado un señor que salió golpeado en la parte de su cabeza. Según lo que nos informan es que había como un carro mal estacionado, y esto también hizo que se produciera esta colisión. Aquí podemos ver esta persona ya que va golpeada. Esta persona se dirigía a su trabajo y pues ya está siendo trasladado por parte del equipo de la Cruz Roja hondureña en este sector que va hacia el barrio San Pablo. Desde este punto, desde esta esquina, podemos ver de que esta calle viene de la embajada, donde está la rotonda, nueva rotonda donde está la embajada, y pues después del puente está la curva que va para el San Pablo. Pues aquí el afectado es este señor, el muchacho que está en el suelo tirado, pues ya están siendo atendidos por parte de la Cruz Roja hondureña. Y pues este taxi 6282, que él viene en su carril, pues podemos ver también reaccionaron las bolsas de aire también de este vehículo donde estamos viendo el taxi 6282. Miramos la camioneta también sin placas, una CRV, y podemos ver en este preciso momento ya están personal de la Cruz Roja levantando ya a esta persona del pavimento que va fracturado de su pierna. Este joven que venía en esta motocicleta ya podemos ver que está siendo trasladado ya por parte de la Cruz Roja hondureña hacia algún centro asistencial a esta hora de la mañana. Podemos ver también se está generando un poco de tráfico en este sector. Pues aquí CHTV primeros en dar esta noticia presente. Podemos ver ya está siendo trasladado este joven. Reporte de Roberto Posada desde este sector de la capital, Boulevard Los Próceres, donde ya pues son trasladados a un hospital vía ambulancia estos jóvenes que resultaron lesionados en esta colisión ahí cerca de la embajada, en la parte de atrás de la embajada de Estados Unidos aquí en Tegucigalpa. Vamos a la pausa con Claro, porque vivimos para muchas cosas, en esencial para conectarnos con tu Super Pack todo incluido, que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y Estados Unidos, más redes sociales ilimitadas. Actívalos ya, marcando asterisco 777 numeral opción 1. ¡Claro que sí! Noticiero matutino con Armando Villanueva.